Saludos a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván y vamos a continuar con nuestro curso de programación de nuestro microautómata Logo Siemens. Estamos programando la versión número 8 y en esta ocasión vamos a hacer una clase, por decirse, súper especial porque esta no he visto en ningún lado, únicamente ni cursos pagados incluso. Bueno, está en mi curso de programando como un logo en nuestra plataforma en teslamatic.education, pero me ha sido muy necesario compartir esta clase acá en YouTube, que es la parte de las variables o el mapeado que van a tener nuestro PLC, en este caso nuestro micro PLC logo. ¿A qué me refiero esto? Vamos desde las bases. A ver, nuestro microautómata, ¿qué va a tener aquí adentro? Va a tener un chip, ¿verdad? Es decir, un microcontrolador. Este microcontrolador, ¿de qué va a estar compuesto? Va a estar compuesto de transistores. Esos transistores son elementos electrónicos que van a dejar pasar o no la corriente eléctrica. Es decir, va a tener niveles bajos, es decir, de 0, y niveles altos de 1. Solo esto el microprocesador entiende y dependiendo de la lógica de programación, cómo lo procesa y lo arroja en forma de salidas. ¿Qué quiere decir esto? Que las entradas va a tener un área de memoria, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, la I1 va a tener un área de memoria, la I2 va a tener un área de memoria, etcétera, etcétera. Es decir, un área donde yo voy a ver los estados. Se le llaman, por decirse, booleanas, ¿verdad? Es decir, toman solo dos estados, 0 o 1, ¿ya? Ahora, este estado es un bit, ¿sí? Este otro estado es otro bit. La unión, ¿ya? Y ahí es donde vienen, ¿no? Por decirse, las variables. La unidad mínima de memoria sería el bit, pero si yo quiero formar un byte que me sirve, por ejemplo, para tratar señales más grandes, es decir, señales analógicas, es un claro ejemplo, o señales de temporizadores, etcétera, dependiendo, yo necesito hacer ciertos arreglos de los bits. En este caso, a ver, este es de la unidad mínima, 0 o 1, ese es un bit. La unión de 8 bits va a dar como lugar un byte, ¿ya? La unión de 2 bytes va a dar lugar a una palabra, o la word que le llaman también en inglés. Entonces, estos arreglos, estas variables, me van a servir, como indicaba, para tratar las señales que yo desee, especialmente cuando yo quiero conectar a otro logo en red. ¿Ya? Es decir, yo voy a escribir aquí una variable y decirle por un cable de red, obviamente que estará interconectado a este otro logo, decir, a ver, yo quiero que escribas con una entrada, digamos aquí, con una entrada I1, quiero que me actives la salida Q4, por ejemplo, de logo. Eso vamos a hacer una simulación a continuación, pero esa es la idea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el logo? Dice, yo recibo esta variable en mi logo de acá, este se comportaría como servidor, ¿verdad? Y este como cliente. Entonces dice, este me indica de que debe escribirse en un área de memoria, pero en el otro logo, y esta se debe encender, dependiendo de la programación, ¿verdad? Entonces así es donde yo puedo interconectar dos, tres, varios logos. A su vez también yo puedo conectar, por ejemplo, un HMI, estábamos haciendo un ejemplo en nuestra escuela virtual, de un HMI Siemens, que también puede ir conectado a mi logo, y yo voy a escribir, es decir, voy a crear botones, ¿verdad? Botones de mi pantalla touch, y decir, yo quiero que se escriba en el área de memoria B metal, y que esa área de memoria, en cambio, me active una salida, por ejemplo, Q1, ¿ya? Dependiendo de mi programación. Puedo arrancar, puedo parar, etcétera. Entonces, ahí es donde viene la parte, ¿no? De estas variables, del mapeo de las variables. Ahora, ¿cómo están? Eso es tomado de Siemens, pero bueno, ahí está esta información. ¿Cómo se va a identificar las variables en logo? Miren, identificador de área B, este sería V, ¿verdad? Este sería B, acceso a un valor en formato bytes, y esta sería la dirección del byte. Esta sería la V, B100, por ejemplo, ¿no? Aquí le toma solo como un ejemplo, 100, ¿ya? Y aquí, ¿qué me dice? Miren, identificador de área, en este caso es B, pero acceso aquí es en cambio palabra, y aquí es acceso doble palabra, es decir, dos palabras. Aquí estaría mucho mejor explicado, miren, yo aquí tengo la V, B100, ¿verdad? Llamémosle BB100 por facilidad. La BB100, ¿sí? Estaría así. Entonces, ¿qué me dice aquí? Este sería el bit menos significativo, el bit más significativo. Entonces, esto está así dividido, ¿verdad? Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, me falta la 6, ¿sí? Y esta sería la 7. Entonces, ¿cuál sería el bit? Por ejemplo, la dirección B, en este caso, de esta de acá, ¿cuál sería la B00?
sería esta de acá, ¿verdad? ¿Cuál sería la B01? Sería la de acá y así sucesivamente. La unión de estos 8 bits me da, por ejemplo, un byte. Aquí está clarito, bytes. La unión de 2 bytes me da una palabra. La unión de 4 bytes o 2 palabras me da una doble palabra, ¿sí? Y aquí sería cuántos bits, ¿verdad? Aquí ¿qué serían? Aquí serían 8 bits, aquí serían 16 bits y aquí serían ¿cuánto? 32 bits, ¿verdad? Si queremos hacer cuánto es tal cosa a tal cosa, ¿sí? Entonces así estaría mapeado. Ahora, vámonos a un Excel que yo creé, es de mi autoría, que está acá, miren. Entonces aquí tenemos las variables del logo, las que yo voy a utilizar para comunicarme, que es lo que me interesa, como indicaba la vasta aplicación de esta cuestión es cuando conectamos dos logos en red. Entonces miren, ¿se acuerdan del BB? Entonces BB1, por ejemplo, va a ser una dirección de memoria B10, B1, perdón, aquí sería por ejemplo B0, BB0, sería B00, B01, B02, B03 hasta la B07, ¿verdad? 07. Entonces miren, estos son un bit. Este sería de la BB0, de la BB1, etc. La unión, si yo asigno, por ejemplo, la unión de esta de acá, sería, esta de acá, por ejemplo, sería que, a ver, voy a ponerle en amarillo. Sería un byte, ¿verdad? Si yo asigno esto, ¿qué sería aquí? Sería una palabra. Y ahí es donde viene la BW0, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta BW0 me abarcaría estos 2 bytes, ¿sí? Muy importante. Y ahí es donde viene, donde digo, ¿no? Si yo ya asigné esto para, yo que sé, una entrada-salida analógica de red, yo ya no puedo asignar a una u otras de acá. ¿Por qué? Porque ya el resultado puede darme erróneo. Estoy sobreescribiendo las variables y ahí me va a dar un error. Hay que tener mucho cuidado en eso. Por ejemplo, si aquí yo utilicé esta de acá y yo quiero utilizar esta, la B, que sea la dirección, ¿no? BW3, ¿ya? ¿Cuál utilizaría? Ya utilizaría estas de acá, ¿verdad? Esta sería otra palabra. Cambiémosle de color, sería esta otra palabra. Si quiero dos palabras, como decía doble palabra, esa sería para otra aplicación más avanzada, utilizaría en cambio las de acá. Y así sucesivamente hasta BB850. Tengo esas para yo poder intercomunicar diferentes logos en red. ¿Sí? Si se entendió esto, vámonos a la parte de logo para afianzar mucho mejor. Vamos a proyecto de red, ¿sí? Y aquí es donde yo puedo crear, ¿verdad? Un layout de cómo iría un proyecto de red que yo deseara hacer con por ejemplo, utilizando dos logos. Tengo mi computadora, agregar nuevo dispositivo. Vamos a ingresar uno que sea la versión, por ejemplo, 8.1. Agregar otro dispositivo, agreguemos la 8.3. Y automáticamente me va a asignar como que estuvieran así, ¿verdad? Interconectados entre los dos y este a su vez a mi computadora. ¿Cómo sería la topología? Yo aquí conectaría un router y de aquí alimentaría, ¿verdad? Topología en estrella, ¿verdad? Ahora, vámonos acá. Esto me interesa dividir esto en dos. Yo le pasaría esta programación acá. Entonces, ¿qué me dice? A ver, logo 8.1 es este de aquí. El logo 8.2 es el de acá. El 8.3. Entonces yo aquí puedo crear, ¿verdad? Controlar a un logo. A partir de aquí yo puedo controlar acá o viceversa. Entonces, y ahí es donde hay el intercambio, ¿verdad? De variables. Hagamos un ejemplo utilizando una señal digital. Vamos a decir que con una entrada digital, como indicábamos en el ejemplo del gráfico, vamos a hacer que con la entrada I1, que es una entrada física, me active una salida de red. ¿Ya? En este caso la salida de red NQ1. Ahora aquí vamos a ver algo muy importante, ¿verdad? Al momento de que utilizo una salida de red automáticamente ya me coloca B00, pero yo puedo cambiar y aquí está, ¿verdad? Miren, toda esta parte de acá puedo utilizar desde hasta 850 y es desde el bit 0 hasta donde, a ver, hasta el 7, ¿verdad? Entonces automáticamente me puso desde el bit 0 00, es decir, esta entrada es esta de acá, ¿verdad? Yéndome al Excel sería esta de acá, específicamente esta, ¿sí? Sería la de acá. Entonces digo, ya, se va a asignar, utilizo esta entrada y yo quiero mapear o yo quiero que se active la misma salida o puedo usar otra, dependiendo, pero vamos a poner para empezar, porque yo así lo haría o así se hace, debería ser en orden, ¿verdad? Voy a utilizar también la B00, pero voy a recibir esa entrada, por decirse, esta señal. Entonces, ¿cómo haría? Vamos a hacer ahora la salida, ahora se hace entrada. Pero, ojo, este sería en el otro logo, ¿verdad? Estamos hablando del logo de acá. Y este así que me active, ¿se acuerdan que decía activemos una salida Q4? 1, 2,
3, 4, por ejemplo. Borremos estas de acá. Y yo quiero que se me active esta de acá. Q4, ¿ya? Tal como está ahí, no funcionaría, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se puede simular, ¿verdad? Pero miren, vamos a simular. Tengo las dos y voy a activar B00 acá, pero aquí no pasó nada. ¿Por qué? A ver, porque yo estoy únicamente asignando la B00 de aquí, pero no estoy diciendo cómo voy a controlar con el otro logo. Y aquí es donde viene esta parte de aquí, la red. Yo voy a unir este primer punto con el de acá. Coloco que doy permiso al S7. Y listo, ahí estaría así ya, podría decirse ya una unión para intercambiar las variables. Ahora doy doble clic acá y esto es muy pero muy importante. Y aquí está clarito, ¿verdad? Miren, este sería cliente, este sería el servidor, el de acá. Entonces miren, ¿qué dice aquí? Yo puedo utilizar, bueno, este logo de acá sería el logo 8.1, me parece 8.2 y sería el logo 8.3 y aquí está la interconexión, ¿verdad? Entonces aquí ¿qué dice? Transferencia de datos, es decir, yo voy a transferir de aquí a acá estas variables. Entonces yo quiero que se transfiera esta variable B00 a la B00 pero también de Q4. Puedo también transferir a la otra variable que yo desee, pero si yo quiero empezar en orden, sería mucho mejor B00, B00. Como dice aquí. Y aquí es donde veo, ¿no? La parte de las variables también, BM, BB, MB, QB y B. ¿Qué son estas? Son las variables, bueno, esto ya vimos, pero esto sería de las marcas, salidas físicas, entradas físicas. ¿Y cómo estaría mapeado eso también? Miren, esta sería el mapeado del MB, ¿sí? De las marcas, este sería el mapeado de las salidas, este sería el mapeado de las entradas. Pueden hacer pausas si desean verificar. Esas serían las variables, pero volviendo a nuestra BB, ¿cómo sería? Yo deseo mapear desde aquí, ¿verdad? Desde la B00, es decir, la dirección 0, BB0, porque este me va a tomar. Y la longitud en bytes, yo quiero únicamente, si yo quiero mapear esta a esta de acá, únicamente necesitaría un byte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son solo bits. No tengo, son solo estados que van a tomar y yo voy a mapear desde aquí a acá. Entonces dice... La B00, la longitud del byte va a ser 1, el sentido va a ser de izquierda a derecha, es decir, de este logo acá voy a controlar. Y también voy a escribir acá, pero también la B00 y que la longitud también sea solo de 1 byte. ¿Qué quiere decir esto? Sí se lo entiende, ¿verdad? De que yo voy a mapear la B00, va a irse a la B00, la B01 va a mapearse a la B01 del otro lado y así sucesivamente. Y eso es lo que vamos a hacer, miren. ¿Se acuerdan que no hacía nada, no? Ahorita ya me parece que sí estaría bien, ¿sí? Ya está el sentido, todo, aceptar. Vamos a simular. Simular aquí y simular, ya está simulando las dos. Y miren, ahí sí funciona, ¿verdad? Miren, activo Y1. Ahora se activa B00. Miren. Entonces yo qué hago si yo implementara esto en la realidad. Que yo con una entrada física, ¿ya? Puedo activar una salida física pero del otro logo. Y así puede ser con otros logos también, ¿ya? Eso es muy importante verificar. Ahora vamos con una analógica. Eso también me interesa verificar. Una analógica vamos a utilizar por ejemplo una entrada analógica física. Y esto que me active una salida de red analógica. Y aquí se puso otra, ¿verdad? BW0, ¿ya? Y esta que me reciba asimismo entrada analógica de red, que vaya para poder verificar el dato que está variando, necesito algo analógico, un amplificador analógico. Y este a su vez que me escriba asimismo en una salida analógica del otro logo. ¿Cómo sería? Vendría una salida analógica de red. Vendría para acá, vendría para acá. Entonces miren, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Recuerden, y eso no, está muy explicado, tengo como 4 o 5 clases paso a paso de esto, de esta parte de aquí en nuestro curso de logo, pero miren, está súper fácil igual. ¿Qué me indica esto? Aquí va a haber algún problema, por cuestiones de tiempo no lo simulo, ¿sí? Como digo, en el curso está simulado paso a paso qué pasaría, qué valores me da, porque va a dar unos valores erróneos si yo sobrescribo. Ahorita voy a sobrescribir, ¿por qué? Miren, BW0. Yo estoy asignando que sea la de acá, ya miren, la BW0, ya estoy asignando que esta de acá, ¿sí? Voy a utilizar para transferir este dato analógico acá, la BW0, pero ya BB0 ya está utilizado, miren, ya tengo utilizado este de acá.
Entonces no me sirve, ¿verdad? No me sirve hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque no me sirve hacer esta implementación, no me serviría porque va a sobreescribirse, ¿ya? Entonces aquí es donde yo debo decir, ¿cuál tengo libre? Digamos que vamos a utilizar, pongámosle esto normal, quitemos esto de aquí. Para ir en orden, digamos que vamos a utilizar la B2. Es decir, vamos a utilizar desde la BW2, ¿ya? Y esta sería acá, iría, ¿no es cierto? La BW2 y esta sería esta de acá. Vamos a colocar un color, puede ser azul. Y esta sería, ahora sí, esta word de aquí, 2 bytes. Asignaría esta BW2. Y ahí sí no me va. Por ejemplo, podría también utilizar la de acá, ¿verdad? Estas dos de aquí. Pero bueno, utilicemos las de azul. Ya tendría estas dos de aquí para transferir el dato analógico. Entonces acordémonos BW2. Vengamos por acá. BW2. Aceptar. Y este también que me reciba acá, ¿verdad? BW2. ¿Ya? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿Qué dicen? No va a funcionar, ¿verdad? ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Simulemos. Miren, yo voy a entrar aquí como una analógica. La digital sí, miren, activo I1 se activa Q4, ¿ya? Pero esta no, miren, sigo en 300, 400, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? A ver, porque no estoy asignando la transferencia de datos de acá a acá. ¿A qué dirección voy a escribir de dónde a dónde? ¿Y cómo hacía esto? Aquí, ¿verdad? Entonces yo debo crear, insertar fila. Entonces yo utilizo la BB, en este caso, ¿cuál es esta de acá? Sería la BB2, ¿verdad? Porque aquí no me aparece el Word, debo asignar como sería. Sería la 2, ¿ya? Esto es muy importante, como decía, ¿no? Si es una salida analógica, ya va a utilizar una palabra, por eso es Word. Entonces una palabra, clarito, ¿se acuerdan con el gráfico que teníamos? Una palabra va a utilizar 2 bytes, entonces va a tener longitud 2 bytes. Asimismo vamos a escribir y longitud 2 bytes. Bueno, se borró la 00, pero coloquémosle sentido, longitud del bytes 1, para acá, 0, longitud de bytes 1, etcétera. Perfecto, ¿no? Ahí está bien. Vamos a ver si funciona. Aceptar. Y miren, automáticamente cuando hice ese cambio ya escribo, ¿verdad? Miren, ya lee exactamente el valor que pongo acá, aquí, de entrada analógica, que sería una entrada física. Me escribe el dato a BW2 en este de acá y este le transfiere el dato, le copia, le mueve el dato ahora al BW2 pero del otro logo. Y ahí es donde me recibe el dato y ese puede ya para aquí, ya dependiendo de la lógica de programación, yo puedo realizar, ¿no? Controlar el un logo con el otro logo. Fácil, ¿verdad? Entonces aquí hemos revisado bastante. Como digo, esta es una clase, una de las clases que tenemos en nuestro curso de programación de logo. Esto es muy importante también, ¿por qué? Porque ya no nos limitamos solo a programar nuestro logo, solo entradas, salidas y se acabó. Lo que nos interesa que es conectar con una pantalla HMI, conectar, por ejemplo, yo he hecho una prueba e incluso está trabajando en industria con una pantalla Proface. También estamos trabajando con, como indicaba, con una pantalla HMI Siemens. Aquí hay un ejemplo, me parece, ¿sí? Aquí es donde estamos, por ejemplo... Yo voy a ver el estado, entonces yo voy a leer el estado de esa salida, no voy a escribir, bueno, por ejemplo, aquí es una clase donde estamos haciendo eso, miren, estamos asignando la parte de en TIA Portal, utilizando TIA Portal para la programación de la HMI KTP400, asignamos eso, ¿no? Miren, y es donde es muy importante saber esto de las variables, B00, B01, por eso tenemos una clase, cómo no sobreescribir, tenemos también conexión Ethernet, aquí hay unas pruebas, ¿verdad? Para la conexión con el HMI, tenemos esta parte de aquí, intercambio de variables, avanzado, intercambio de variables, variables analógicas. Esto es, pero bueno, ahí está paso a paso, pero aquí, en esta clase aquí, para nuestro canal de YouTube, lo hemos hecho súper rápido. Lo hemos hecho condensado, pero como indicaba, si desean, puede decirse, más información, pueden adquirir este curso, ¿no? En Teslamatic, que es el de Aprende como un Pro Logo Siemens. Sí, está súper bueno. Les invito a adquirirlo. Asimismo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales, así como no todos los cursos que estamos, como indicaba, pueden darse una vuelta. Todos los cursos que estamos ofertando en nuestra escuela virtual subimos el de control eléctrico industrial, de las mismas clases que tenemos en nuestro canal de YouTube, pero hay más y más avanzadas. Sí, este curso está a un precio, por decirse, simbólico de $9,99.
Y además, si es que se inscriben a este curso, tienen algún descuento para otros cursos. Y tiene obviamente más clases y se irán actualizando más clases al que tenemos al curso en YouTube. Obviamente aquí no hay publicidad, únicamente siguen de largo, podría decirse, clases concisas como indicaba, y hay más ejemplos y vamos a ir subiendo muchos más. Por ejemplo, no sé si vieron una historia donde estamos utilizando el software Automation Studio. Estamos analizando ese software para poder realizar clases ahí también. Es muy pero mucho más avanzado que Cadecimu y vamos a subirlo acá. Por precio de lanzamiento está un precio súper bajo. Con eso obviamente también nos apoyan, ¿verdad? Para seguir creando contenido, ya sea gratuito en YouTube y también obviamente aquí en nuestra plataforma, seguirnos capacitando y seguir dando las mejores clases acorde a lo que se necesita en la industria. Como indicaba, por favor, suscríbase a nuestro canal, síganos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Iván, cuídese mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.